El proyecto se llama Goticas Diarias de Lectura con las TIC, Proyecto de Acción Pedagógica, UNAP 2020. Lectura con las TIC. Todo el proyecto está basado con la lectura por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, presentado por Tatiana Arias Portilla. El proyecto se basó en una situación problemática que se observó durante la práctica 1 y práctica 2. Los estudiantes no utilizan ni manejan las TIC dentro del aula de clase. Se puede observar que por medio de estas actividades de lectura mediadas por las TIC pueden mejorar su rendimiento académico partiendo de la innovación, porque les hace falta bastante pues la innovación, porque dentro del aula no se ve las tecnologías, se han basado simplemente en un tablero y en su cuaderno y nada más. Y aparte de eso, pues dentro de las actividades que se pudieron observar y que se realizaron en la práctica 2, carecen bastante de comprensión lectora. Entonces lo que se quiere es mejorar eso. Esto es partiendo de esta situación problemática que encontramos. Nos encontramos en una época donde las tecnologías de la información y la comunicación son notorias y como seres humanos las convertimos en una necesidad del día a día, y la escuela no debe encontrarse ajena a esta realidad, pues es necesario incorporar estas tecnologías en el aula, ya que éstas se pueden convertir en una gran herramienta a la hora de enseñar a los estudiantes. En esta etapa educativa, el infante siente, actúa, interpreta y expresa de manera natural. Se trata de una acción vivida, compartida e interiorizada. Entonces, como todos sabemos y nos damos cuenta con nuestros hijos también y con los niños que vemos en el aula, ellos manejan ya más la tecnología que ni nosotros como adultos. Entonces, si trabajamos la lectura por medio de estas herramientas, los niños se van a motivar más hacia la lectura, que es algo muy esencial para la educación de cada niño. Me basé en una pregunta, en la pregunta problema. Entonces, esta es: ¿qué estrategias pedagógicas por medio de las TIC favorecen el proceso de comprensión lectora de los niños y niñas? Su objetivo general es motivar e implementar estrategias didácticas hacia la lectura con los niños por medio de herramientas digitales, ayudando así a mejorar su comprensión lectora desde la primera infancia. Y a raíz del objetivo general, pues salen nuestros objetivos específicos, que es fortalecer el análisis de lectura a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, para así mejorar la comprensión lectora y por ende su rendimiento académico. Mantener la motivación hacia la lectura utilizando estrategias didácticas por medio de las TIC. Incorporar las estrategias didácticas adecuadas donde el niño desarrolle comprensión lectora implementando las TIC como herramienta educativa. Promover el gusto por la lectura y escritura en los niños y niñas de preescolar a través de cuentos y poesías, dándoselas a conocer por medio de las TIC. Propiciar el desarrollo de competencias lectoras mediante la realización de videos pedagógicos. Estos son los objetivos que se quieren para alcanzar este proyecto pedagógico. El diseño metodológico, me basé por medio de videos explicativos de la temática, por ejemplo, desarrollando el fonema S. Dentro de la práctica 2 se realizaron el acompañamiento al colegio Comuneros por medio de videos explicativos. Por ende, entonces estábamos utilizando las tecnologías de la información. Entonces realizaba videos llamativos explicando la S. Entonces, si explicaba la S, dentro de él incluía un cuento donde estuviera nuestro personaje que iniciaba con la S, palabras con la S que iban más resaltadas dentro de la pantalla, varias estrategias creativas y didácticas para que los niños aprendieran ese fonema, pero también estuvieran ya motivándose hacia la lectura. Cuentos en voz alta por medio de video acompañado de sonidos e imágenes virtuales.
Entonces iba relatando el cuento mientras que en una pantalla iba saliendo las imágenes, sonidos. Pues el cambio de voz de uno como docente al leer un cuento es muy importante porque es llamativo y a ellos les llama la imaginación, les llama muchas clases de emociones para que sigan queriendo escuchar dichos cuentos. Historias por medio de la realidad aumentada para que sientan motivación a escuchar y ver los videos de lectura. Esas historias vienen a través de unas aplicaciones dentro del celular que, como digo, los niños ya saben utilizar muy bien esta herramienta que pues ya cada persona tiene en sus manos. Entonces el niño dibuja y colorea un un personaje y cuando ya utiliza esta app entonces ya el animalito toma vida, ¿sí? Entonces eso es para ellos increíble y de ahí puede uno partir para que ellos imaginen y creen una historia partiendo de ese dibujo, de esa creación de ellos mismos. Recursos interactivos de lectura, audios de cuentos, poesías, retahílas, trabalenguas, entre otros para que ellos repitan desde sus casas. Esto contribuye a la memoria, a ejercitarla, a crear, a inventar. Infografías llamativas para los estudiantes, eso por parte de uno como docente, buscar estrategias que le llamen la atención, por ejemplo una infografía donde diga, bueno, mañana va a haber el cuento de superhéroes, no sé qué, y le colocamos imágenes llamativas para que al otro día el niño llegue con muchas expectativas a escuchar dicha historia. Entonces, la lectura y las TIC van muy de la mano ahora en este tiempo que hemos ido innovando y como docentes pues debemos también innovarnos. Entonces este es mi diseño metodológico. El marco conceptual del proyecto me basé en referentes teóricos. Pues como lo decía anteriormente, las tecnologías de la información han realizado aportes a nuestra sociedad, tanto en la educación como en la cultura. A él nos dice que la tecnología ha transformado al ser humano y lo ha hecho para bien y para mal. De ahí parto porque hay que saber que los niños tienen que saber utilizar las tecnologías de la información, tampoco los podemos dejar a la deriva porque hay personas malas y hay información mala, entonces también debemos saber y controlar esa gran cantidad de información que nos aportan las tecnologías. Planeación pedagógica, aquí quise mostrar pues dos imágenes donde se trabajó durante la práctica. Por ejemplo, en uno está el espíritu navideño, donde les iba narrando un cuento, donde se hizo una escenografía llamativa, donde se inició con una actividad que ellos pues no los tenía enfrente, pero sí los motivaba a que fueran realizando lo mismo que yo iba haciendo en el video. Terminé con una canción, sí, donde a uno involucrando valores para la formación del niño. En la otra involucré títeres y buscando también esa reflexión de algo religioso, así los niños no tengan nuestra misma religión, es llamar ese sentimiento a Dios por medio también de la lectura y de actividades llamativas. Entonces ahí están dos videos educativos de lectura que realicé en esta práctica 2. Actividad de lectura, hice una actividad de lectura con 3 niños de mi familia, realizando como esas experiencias que se tienen como docente de trabajar esas tecnologías de la información en una pantalla y no teniendo pues el libro en mano, pues por la situación que nos encontramos, pues bibliotecas no estaban abiertas, entonces por ende no encontré libros que los niños pudieran hojear. Entonces
para eso, gracias a Dios, existe y tenemos esas tecnologías de la información en esta época que nos tocó encerrados. Por eso realicé esta actividad con ellos tres. Muy gratificante poder haber trabajado con ellos y darme cuenta que las tecnologías de la información bien utilizadas son de mucho provecho. Ellos estuvieron muy felices, se realizaron actividades iniciando como pueden ver, hay una caja con el signo de pregunta. Ellos ahí encontraban algunos instrumentos donde de ahí partían de ellos para inventar alguna historia. Después les conté dos historias donde les explicaba quién era su escritor, su ilustradora. Y por último terminamos con una actividad didáctica y de manualidades de motricidad fina para que ellos terminaran esa actividad motivados. Entonces este es mi proyecto. Muchas gracias. Este es mi proyecto Goticas Diarias de Lectura.